los que no viven en Querétaro, los que nos visitan por el Face, ayer el frío nos sorprendió a todos, ¿verdad? Entonces ya no sabíamos ni cómo venir hoy, ¿sí? Si con bufanda, con chamarra o qué. Ya está sintiendo un poquito de calor ahorita, pero yo vine preparado. Es mejor quitarse a no ponerse nada, no saber qué ponerse. Muy bien, vamos a leer, hermanos, Mateo 24, por favor. Mateo 24, desde el versículo 23. Y dice así: entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiere que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Muy bien. Las águilas que van en último lugar, ¿verdad? Muy bien. Hermanos, aquí tenemos el texto que obviamente trae un recorrido desde el capítulo, básicamente desde el versículo capítulo 23 que ya hemos estudiado nosotros, y que se están respondiendo tres preguntas que le hicieron al Señor Jesucristo. Y como hemos visto, este capítulo sí tiene ciertamente profecía, pero si no se entiende esto primero que voy a comentar, no vamos a seguir entendiendo lo demás. Acordémonos que nos han dicho reiteradamente tanto Richard como Mario como Roy que la profecía puede ser de cumplimiento en ese momento o de cumplimiento tardío o cumplimiento después. Y estuve pensando durante toda la semana qué ejemplo dar para eso, para que se entendiera que la profecía no era en ese momento cumplida y se acabó. Y que inclusive Richard nos dijo que se está hablando en términos de juicio, de qué es lo que iba a pasar, como hablaba Isaías, como hablaba Jeremías, etcétera. Y creo que el ejemplo es este. Cuando los papás les dicen a los hijos, hijo, come bien, porque si no comes bien, no te va a ayudar para crecer sano. ¿Cuántos han dicho eso? Come frutas y verduras. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cuándo se va a cumplir eso? ¿Cuándo? Hoy, porque comió mal y le dolió el estómago. ¿Cuándo más? ¿Mañana? ¿Cuándo más? ¿El próximo año? ¿Cuándo más? En la vejez. Entonces la palabra que ustedes emitieron se está cumpliendo, pero poco a poco. ¿Ya vieron? Ustedes como padres sabios sabían lo que le están diciendo, pero el joven dijo, ay, entonces me debo alimentar bien hoy. Entonces ya se acabó. No, los padres estamos hablando de todo lo que siembras, vas a cosechar. Eso es lo que esta es la respuesta que el Señor Jesucristo les está dando a sus discípulos, a sus apóstoles, y lo va desglosando poco a poco. Y unas cosas ya se cumplieron. Reiteradamente se nos ha dicho, espero que ya lo tengamos en memoria, que en el año 70 pasó algo y se cumplió parcialmente la profecía. Y les voy a dar el contexto de lo que se ha hablado hasta ahora en menos de 10 segundos. ¿Cómo ven? ¿Me creen o no? Cuéntenlo.
Comienza el contexto. Vean las conferencias de Richard, de Mario y de Roy. Listo, vámonos. Hermanos, yo me la pasé toda la semana escuchándolos. Y otra vez, y otra vez. Y me da tristeza un poquito de que tanta preparación que se tuvo, hay tan poquitas vistas de nuevo. ¿Me explico? O sea, todo lo que se dice aquí el domingo, hermanos, queda grabado. No basta, vuélvanlo a leer, duérmanse oyéndolo, despiértense leyéndolo. En serio, es mucha preparación como para oírlo una vez, porque luego ya no nos acordamos de lo que se dijo. Listo, el contexto ya está. Porque les toca a ustedes, hermanos. Muy bien, continuamos ahora sí. Ahora, ¿por qué es importante que estudiemos y estemos atentos a los acontecimientos futuros? ¿Por qué? ¿Cómo se llama el título de esto? Para que no nos engañen. ¿De acuerdo? ¿En qué aspecto? ¿Cuántos de ustedes han escuchado ahorita que Rusia es Gog y Magog, China, y que ya viene esto y que ya viene? Y entonces se crea un ambiente de que ahora sí ya pasó esto y ya pasó lo otro. Y estamos engañados porque no han sucedido varias cosas que la profecía está diciendo. Ahora, de manera correcta, ¿por qué es importante que estemos atentos a los acontecimientos futuros? Y Primera de Juan nos lo dice. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3, dice así la Escritura: mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoce a Él. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de hacer, de ser, no de hacer, de ser, sabemos que cuando Cristo, ¿qué? Aparezca. A ver. El apóstol Juan está hablando de que Cristo aparezca. ¿No había aparecido ya? ¿Sí me explico? ¿No estaba ahí junto a Cristo? ¿No lo vio crucificado? ¿No lo vio resucitado? Entonces, ¿por qué dice aparezca? Ok, está hablando de la segunda venida. Dice, seremos semejantes a Él. Vean qué hermoso. Seremos semejantes a Él, porque le veremos como es Él. Y aquí viene la clave, hermanos. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. ¿Ya vieron? Entonces dije, ¿qué ejemplo mundano puedo sacar para que podamos entender esto? Los que son casados y tienen suegra, como la suegra, ¿verdad? Los que no son casados, jóvenes, a tu mejor amigo de la escuela, te van a ir a visitar. La verdad, ese día que te van a visitar, ¿arreglas tu cuarto? ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para que no piensen mal y para que la suegra no diga que eres fodonguichi, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Arreglas todo bien. Entonces, nomás estás esperando a que el perro ladre porque ya llegó la suegra. Porque los perros le ladran a todas las suegras. ¿Sí? No sé por qué. Muy bien. Dices, ya llegó. Y estás esperando tener todo arreglado. Que todo esté en su lugar. Hasta te enojas con los niños. Ya, recoge esto. Las mamás tienen un detector increíble de que algo ya no está en su lugar. El muñequito estaba así y alguien lo movió y está así. Dice, ay, caray. Lo detectan, no sé qué tienen, un escáner de detección de orden impresionante. Dice, todo el que tiene esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Es decir, hermanos, la profecía nos debe de servir para estar preparados, viviendo en pureza y en santidad, porque el Señor regresa pronto. ¿Verdad? Regresa pronto. ¿Cómo quisiéramos que en medio de la pandemia ya hubiera llegado Él?
Pero no fue así, porque los tiempos y las sazones no lo sabemos. Solo Él lo sabe. Solo Él lo sabe. Y como el hombre quiere saber cuándo viene el Señor Jesucristo, muchos saldrán a engañar. Por eso viene la advertencia, que no nos engañen. Ahora, hermanos, Mateo 24, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los discípulos, le está hablando a creyentes en Cristo. Que estos creyentes en Cristo deben tener certeza para que no sean engañados. Pero la pregunta es, ¿quién es el creyente en Cristo? Por eso yo quiero hacer aquí un paréntesis muy amplio para que nosotros sepamos que estamos en Cristo. Y vamos a repasar, por favor, los que estamos aquí presentes y los que me ven por el internet, lo que es la salvación en Cristo. Porque si no tienes la salvación en Cristo, vas a ser engañado. Porque aún el texto dice que tal vez puede ser que a los escogidos los puedan engañar. No significa que los van a engañar, significa que podrían ser engañados. Muy bien, y aquí vamos a leer una serie de textos que si te pones abusado y si los marcas, vamos a hablar del plan de Dios para la salvación y los tengas marcaditos, para cuando tengas oportunidad, tú también se los digas a otra persona. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos. ¿Qué es la salvación en Cristo? ¿Cómo le podemos llamar a esta palabra? Salvación. Eres salvo, eres creyente, has nacido de nuevo, te vas a ir al cielo, eres aleluyo. Varias cosas han dicho. Pero ¿cómo se obtiene esta salvación? Mis hermanos, amigos conocidos, es el mensaje central, el más importante que puede haber en la Biblia. Si alguien no entiende este mensaje, por más que lea la Biblia, la escudriñe, no va a entender lo siguiente, no lo va a captar. Por eso requiero de toda su atención para que además se hagan un autoanálisis, hagan este análisis para con sus hijos, para saber si están en Cristo, porque el versículo de 1 de Juan dice, me estoy adelantando. Dice, todo el que tiene esperanza en Él, ¿quién es ese Él? Jesucristo. Entonces el centro de toda la enseñanza es cristocéntrica. ¿De acuerdo? Entonces vamos. Primer situación, Romanos 3:23. Debemos entender, reconocer que tengo pecado y que he ofendido a Dios. Y esto de tener pecado me separa eternamente de Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, puro y sin mancha. Y Él no puede tener relación con el pecado. No puede, por la naturaleza misma de Dios. Entonces Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, estos versículos deben ser de memoria. Cualquier creyente que tiene más de un año debe aprender estos versículos de memoria. Entonces váyanlos anotando. Y luego el 6:23 dice, porque la paga o consecuencia del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, la separación de Dios por la eternidad. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto tiempo viviste separado de Dios? Esto depende en qué tiempo tú reconociste a Jesucristo como tu Salvador. ¿Me explico? Unos más jóvenes, otros más grandes, otros ya demasiado grandes. No hay una medida de tiempo. Número 1,
Si alguien no reconoce que es pecador, pues ¿de qué se le va a salvar? Si alguien se mete al mar y sabe nadar, ¿necesita un salvavidas? No lo necesita, al menos que las olas sean muy fuertes. Pero si alguien se mete al mar y no sabe nadar, necesita un salvavidas. Salva vidas. Entonces necesitamos un Salvador. Número 2, importantísimo, porque nuestra cultura nos dice todo lo contrario a este tema, que no me puedo salvar por mis propias obras ni por méritos propios. Nomás no lo puedo hacer. La salvación no depende de mí, sino depende de Dios totalmente. Dice Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie presuma, para que nadie crea que lo hizo por él mismo. Luego dice Tito 3, 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces la salvación no depende de mí. De hecho, hermanos, quiero que estén bien conscientes de esto. Nadie de los aquí presentes buscó a Dios. Nadie, dice Romanos 3. Lean el capítulo 3 del 1 al 10 y eso nos está diciendo. No hay quien busque a Dios. Tú puedes decir, es que yo era bien religioso, iba a una iglesia y lo buscaba. No, hombre, tú no lo buscabas. Tú buscabas estar bien contigo mismo. Dios te buscó. De Dios es la iniciativa. De Dios es la salvación. Y el Espíritu Santo te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Tú no hiciste nada. Con lo único que cooperaste fue con nuestros pecadotes. Porque a razón de pecados necesitamos la salvación, porque si no nos íbamos a ir a la perdición. Entonces todos hemos pecado, o sea, no tenemos que avergonzarnos en cuanto a que soy el único pecador, pues todos lo somos, todos, de un tipo de pecado o de otro, pero todos hemos pecado. Y por lo tanto, no me puedo salvar porque ya tengo pecado que me está afectando. Y Dios toma la iniciativa y te dice, no puedes salvarte por tus propias obras. No se puede, es imposible. Bueno, sí hay una posibilidad, salvarte por tus propias obras. ¿Sí sabías eso? Necesitas no pecar desde que naces hasta que te mueres. Así de sencillo, gracias. Entonces, es imposible. 3, el único camino para salvarme es Jesucristo. Hermanos, que no nos engañen. El único camino es Jesucristo. No hay otro camino. Los humanistas dicen, todos los caminos llevan a Dios. Sí, como no. Pues no. El mismo Jesucristo dice, angosto es el camino que lleva a la vida, pero amplio el que lleva a la perdición. Dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjense cómo lo expresa, yo soy el camino. ¿Cambiaría la frase si dijera, yo soy un camino? ¿Verdad que cambia mucho? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, dirían los del DF, nadie viene al Padre si no es por mí. No deja lugar a filtraciones. No se puede. Y luego dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. ¿De quién hablaba? De Jesucristo. Entonces ya vimos 3 cosas. Soy pecador,
merezco el infierno. 2, no me puedo salvar por mis propias obras. 3, el único camino que me puede llevar a Dios es Jesucristo. 4, ya teniendo este conocimiento, debo depositar toda mi confianza en el sacrificio en la cruz, porque Él pagó el precio de mi culpa para perdonar mis pecados. ¿Cuál era mi problema? El pecado. ¿Cómo me puedo deshacer de ese problema? Por medio de el sacrificio de Jesucristo. Vamos a ver, por favor, Primera de Pedro 2:24, que dice así. Bueno, búsquenlo y mientras me echo un traguito. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Vean nada más. Y luego nos dice Juan 3:16, por favor. Dicen por ahí de kinder, ¿verdad? A ver, todos al unísono, versión Reina Valera. A ver, versión NTV, ¿quién se la sabe? Ah, es cierto. Reina Valera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya vieron cómo ya tiene más sentido este pasaje? Luego el 5:24 que dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y luego nos dice Primera de Juan 5, del 11 al 13. A ver, hermanos, este versículo es clave. Este versículo es clave. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Ahí está, Dios ya nos la dio. Ya está dada la vida eterna. Y esta vida, ¿en quién está? Y esta vida está en su Hijo. El Hijo se llama Jesucristo, nombre sobre todo nombre. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Punto, punto. ¿Tienes al Hijo de Dios? Tienes la vida. ¿No tienes el Hijo de Dios? No tienes la vida. Así de simple, así de sencillo, pero es necesario estarlo, repite y repite. Luego el 13, estas cosas os he escrito, o sea, ya está escrito, ya nos lo dejaron plasmado. ¿Para qué? Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis o para que ignores. Para saber, para tener conocimiento que tenéis vida eterna, no que tendrás, no que a la mejor, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, debemos depositar toda nuestra confianza en Él. Varios de nosotros ya lo hicimos. Y miren, en el internet luego vienen algunos predicadores burlones que dicen, la oración del pecador no está en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es la oración del pecador? Que pasaban al frente, te sentabas o te postrabas y hacías una oración y ya eres salvo, ¿no? Nos decían. Y dicen, esa no existe, y hacen una apología y se burlan de eso. Pero hermanos, era lo que conocíamos. Era lo que sabíamos. No puedes increparle a alguien que fue el único mensaje que escuchó. Y si tú hiciste una oración de ese tipo, pero esa oración tenía toda la fe y el conocimiento de orar a Dios, hiciste lo correcto. Pero no se vale decir que alguien que no entendió el evangelio haga una oración y tú ya le digas, ya eres salvo. ¿Me explico? Yo en lo personal tardé 6 meses en entender el evangelio. 6 meses. Y cada vez que decían, ¿quién quiere orar? Pues yo. Pues yo, hasta que dije, pues ya no, ya lo hice. Si no es un cheque, ¿verdad? No debo estar acumulando.
Pero hermano, ¿tú cómo le puedes decir a Dios que confiaste en Él? ¿Cómo? Pues tiene que ser una oración. ¿Oración qué es? Hablar con Dios. Ahora, no hay una oración modelo. No hay una oración mágica. No es un hechizo. Cada quien le ora a Dios como sea. Alguno de ustedes sintió bonito, otros no, otros hasta flotaban. Está bien, pero ¿qué es lo que hiciste? Reconociste que eras pecador, que no puedes salvarte por ti mismo, reconociste que Cristo es el único camino a Dios y que depositaste toda tu confianza en Él. Gloria a Dios. Ahí está la salvación. Ahí está la salvación. Quinto lugar, cuando confío en Jesús como mi Salvador, Dios opera en mí un arrepentimiento para un nuevo nacimiento. Esto, hermanos, es instantáneo, imperceptible, en el momento. Le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3:3, es necesario nacer de nuevo. Y luego nos dice Gálatas 6:15. Vamos a leer Gálatas 6:15, por favor. Hermanos, ¿sí saben por qué estamos haciendo todo esto? Porque el texto de Mateo 24 nos está diciendo que no nos engañen. Pero ¿a quién le está hablando? A creyentes. Todos debemos de cerciorarnos que estamos en la verdad de la creencia en Cristo. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Luego dice Hechos 20:21. Vámonos a Hechos 20:21. A ver, que se oigan esas Biblias, que se oigan. Eso. A ver si hace una aplicación en un smartphone que se oiga como que estás dándole vuelta, ¿no? Hechos 20:21 dice así la escritura, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios opera en ti un arrepentimiento. Y ya hemos hablado extensamente del arrepentimiento, pero no me canso de repetirlo. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de manera de pensar, un cambio de mente, un cambio de dirección, ir a otro lado. Eso es el arrepentimiento. Entonces, yo creía que me salvaba por mí mismo, me arrepiento. ¿Cuál es ese cambio? No me puedo salvar por mí mismo. Cristo es el único medio. Hay muchos caminos para salvarme, me arrepiento. ¿Cuál es? Cristo es el único camino. ¿Ya vieron cómo me estoy arrepintiendo? Ahora, mis pecados no ofenden a Dios. Arrepentimiento, tus pecados ofenden a Dios. ¿Qué hago? Me cambio. Cambio de mentalidad. Y yo les insisto, mis hermanos, no pongan su confianza nada más en el arrepentimiento de pecados, ¿eh? Eso es bien fácil. Eso es bien sencillo. Debes de arrepentirte de tu concepto de Cristo. Para ti, ¿quién es Cristo? ¿Chuchito? ¿Jesucito? ¿El bebé? ¿El niñopa? ¿Quién es? Jesucristo es el Señor. El que dice Jesucristo es el Señor tuvo un arrepentimiento en su mente y vio a Jesús no como un bebé, sino como el Dios Todopoderoso. Ya tuviste un arrepentimiento y ya le tienes respeto a Jesucristo. Ya no le dices Chuchito. A tu perrito ya no le dices Chucho, aunque seas de Veracruz. Porque hay un arrepentimiento genuino de que le fallaste a Dios. Muy bien. Luego el 6 y último. En el momento de creer, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de cada creyente. Y esto es bien importante, mis hermanos. Vámonos a Efesios, capítulo 1.
versículos 13 y 14. A ver, que se oigan esas Biblias. No, hombre, hasta del Facebook la estoy escuchando. Dice, en él, ¿quién es él? Jesucristo. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En ese momento el Espíritu Santo, en el momento que crees, en el momento que tienes un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo viene a vivir, a morar, a habitar en tu persona. Viene a habitar en tu persona. Entonces no estamos solos. Dios nos otorga ese don del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, ya conocemos el plan del Señor para la salvación del ser humano. Pero fíjense que va más allá. La salvación en Cristo significa que se opera un cambio sobrenatural en mi persona, una transformación de Dios causada por la obra de Cristo y operada bajo el mando del Espíritu Santo. Este cambio no se puede detener, pero requiere que ahora yo obedezca a Dios y ponga en práctica las obras que Él ya predestinó para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Efesios 2:10, por favor. Ya estamos bien cerca de ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Creados en quién? ¿En una religión? ¿En una creencia? ¿En una meditación? ¿En un coach? No, en Cristo Jesús. ¿Para qué? ¿Para buenas obras? ¿Para salvarnos? No. Sirvió que nos pusiéramos de acuerdo, Gerard, en toda la semana. Muy bien. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A ver, hermanos, los que ya captamos todo esto, díganme una obra ya como cristiano. Díganlo. Visitar a los enfermos, ¿qué más? ¿Cómo? Orar. Otra. ¿Ok? ¿Qué otra? Compartir el evangelio. ¿Qué otra? Compartir el evangelio, muy bien. ¿Qué otra? Congregarse, muy bien. ¿Qué más? Ayuda a los huérfanos, a los desprotegidos. ¿Qué más? Amar al prójimo y al enemigo. Todo eso no te lo inventaste. Dios ya había dicho que tenías que seguir estas obras. Ahora, hermano, vamos a poner las más sencillas y las más personales. Orar, leer, congregarse, estudiar, ofrendar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. De ahí en adelante estas obras deben estar en ti y abundar y sobreabundar. Esto es un indicio de que eres cristiano. ¿Por qué? Porque todo buen árbol da buenos frutos. Y dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Quedémonos con estos 5 dedos, Ahorita continuamos. Ahora, la salvación en Cristo tiene 3 aspectos y aquí es donde ya quiero aterrizar todo esto. Fuimos creados para glorificar a Dios, pero en el momento de pecar ya no lo pudimos hacer. Pero si ya tenemos la salvación, fuimos salvados ¿para qué? Para glorificar a Dios. ¿Va? Ahora, somos santificados también para glorificar a Dios. Somos santificados para... es decir, que la salvación no nomás es no ir al cielo. La salvación es un proceso de santificación continua.
Entonces, volvemos a la mano con 5 cosas. Entonces, una persona, ahí va el diagnóstico, ahí va el diagnóstico. Y no falla, no falla. Una persona que deja de orar, de leer, de congregarse, de ofrendar, ya dejó de hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Hay algo en esta persona. Hay algo le está pasando. Algo no está funcionando bien en su vida cristiana. Por lo tanto, debemos de diagnosticar qué está pasando. Para entonces entramos ya a nuestro texto. Una vez sabiendo todo esto, dice Mateo 24, 23, entonces si algunos dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí, no lo creáis. ¿Quién lo va a creer? Los que no han tenido la salvación en Cristo. Ahora, estamos hablando aquí de un evento profético. Pero ¿qué puede suceder, hermanos? Que puede ser hoy, mañana o pasado mañana. O 10 años o 20 años. ¿Cuándo? No sabemos. Por lo tanto, el texto es totalmente presente. Y debemos de estar alertas y atentos a esos acontecimientos, pero para que no nos engañen. ¿Cuánto se habló del famoso chip? ¿Cuánto se habló de que le iban a hacer esto, iban a hacer lo otro? Y ya nos movían y ya. Y si Cristo viene, pues que venga. Por eso decía, es nuestra esperanza. Es una esperanza bienaventurada. Porque muchas personas van a empezar a hablar en estos tiempos de que el Cristo está ahí. Se habla de una mujer, creo que en Puerto Rico, que dicen que ya es Cristo hecho mujer. Hermanos, y tiene adeptos. Es más, a los que les gusta el fútbol, vos sabés que está la iglesia maradoriana de Diego Armando Maradona y tiene adeptos. Es increíble, ¿no? ¿Qué pasa? Un hijo de Dios no puede ser engañado de esa manera, porque conoce la Escritura y sabe que la situación no va para allá. Luego, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No dice que van a ser engañados, dice, si fuere posible. Pero si estamos en Cristo, no va a venir ese engaño. Ahora, ¿qué características tienen? Falsos cristos, falsos ungidos, falsos, yo soy el que les va a traer la salvación. Hermanos, en México cada 6 años estamos esperando que llegue una persona que ayude. Decepciona a uno y a otros no. Viene otra decepción, ¿ve? O sea, otro periodo dentro de otro tiempo. Y así vamos a estar y seguir. Hermanos, no pongamos la esperanza en una persona, por favor, ni en un gobierno, ni en una ONG. No son la solución. Y ahí vamos con la esperanza, que ya hay el remedio para esto, que ya hay el remedio para el otro. Una persona que hace señales y prodigios va a tener un fin. ¿Cuál es ese fin? O es económico, político o social. Va a querer obtener dividendos. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuántos falsos profetas no hay en la actualidad en la televisión, hermanos? Por favor, que hasta salen en la tele dando predicciones. Dice, y harán señales y prodigios. Y se cree que van a imitar los prodigios de Jesucristo. Y muchos al ver esos prodigios van a decir, entonces ese sí es el Cristo. Y más si es judío, ¿no?
Si se levanta ahí en Jerusalén uno que empiece a hacer así cosas extrañas, Él sí es el Cristo, porque va a hacer prodigios. Y acuérdense, cuando vimos Mateo 24, se nos habló de que Cristo hizo prodigios como estaba señalado que el Mesías los hiciera. Y por eso cumplió su labor profética. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, de esa manera. Hermanos, hay una experiencia muy terrible que se vivió en el año 2001. Y esa experiencia, si el que sabe la historia, el que no conoce la historia, tiende a repetir los mismos errores. ¿Lo de las Torres Gemelas fue en el 2001, sí o no? ¿En septiembre 2001, sí o no? El 11. Pues hubo un movimiento en esa época con señales, con libros, con escuadras, cronologías, fiestas judías, de que Cristo, que el arrebatamiento iba a ser el 19 de septiembre del 2001. Muchos fueron engañados, muchos. Vendieron sus casas, sacrificaron a sus perros, regalaron a la suegra. Les voy a ser muy honesto, quedaba ahí la cosquillita, ¿verdad? ¿Por qué? Vean la cronología. 19 de septiembre, ¿sí? El 11 viene el ataque a las Torres Gemelas. A las 7:20 de la mañana, no, más tarde, como a las 8. Viene el ataque. Dice uno, ¡ay! Puede ser. Pero luego le haces, pero el día y la hora nadie lo sabe. Pero el día y la hora nadie lo sabe. No se dio. Luego el calendario azteca. En el 2012, que se acababa el mundo. Y los aztecas riéndose, ya no nos alcanzó el cincel para más tiempo. Hermanos, no llegó. A Nostradamus les van dando más tiempo y más tiempo y más tiempo. ¿Me explico? Hermanos, que no nos engañen, porque puede haber prodigios. Ahora, Jesucristo lo dijo muy claro, ya os lo he dicho antes. Esto no significa antes, versículos anteriores, ya lo dije. Es decir, lo acabo de decir, ya os lo he dicho antes. ¿Qué? Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Es decir, no va a ser algo que no sea manifiesto. No es algo oculto, porque el versículo siguiente no lo dice, porque como el relámpago que sale al oriente y se muestra al occidente, así ha de ser la venida, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Visible, sonora, pública, tremenda. ¿Alguien le ha tocado un relámpago? Yo creo que a Rafa. Algo, digo, te tiene que pasar eso también, Rafa, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Te tocó? Primero da mucha luz, un destello, digo, si es de noche, pero el sonido es impactante. ¿Qué significa? Que no pasó desapercibido, que cayó un trueno. A nosotros nos enseñaron de jóvenes que cuando veías la luz, empezaras a contar. 1, 2, y los segundos eran la cantidad de kilómetros en el que había caído el rayo. ¿No te cayeron 2 de casualidad? 3, uy, muy bien. Hermanos, va a ser muy visible. La venida del Hijo del Hombre va a ser
vista por todos. Todo ojo lo verá. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Ay, ay, ay. Cuando leí el texto dije, ¿qué querrá decir? Ay, sencillo, la NTV ya no lo dice, la NBI, son buitres. Cambia ya todo, ¿no? Ya entendemos más el concepto de, porque donde estuviera el cuerpo muerto, ahí estarán los buitres. Todos conocemos eso, que donde hay un cuerpo muerto, alrededor están los buitres. Ahora, pero ¿por qué van a estar ahí los buitres? ¿Eh? Porque más adelante se nos va a decir cómo va a ser esa venida del Hijo del Hombre. ¿Qué juicios se van a emitir tan grandes que va a ser manifiesto? Porque además, como el relámpago que sale del oriente al occidente, la señal de que va a haber muchas aves ahí es donde van a estar los cuerpos. Y ya no me quiero adelantar, pero ahí va, esa es una de las señales de que ya el Hijo del Hombre está ahí. Águilas se les conoce en el oriente también a los buitres, o hay cierto tipo de águilas que son carroñeras, es decir, que comen cadáveres muertos. Muy bien. Entonces, hermanos, que no nos engañen, que no nos digan, aquí está el Cristo, vayan allá, ya está pasando esto, cuídense, pero que sí, una cosa es cierta, sí estemos alertas, estemos activos, estemos haciendo lo que el Señor nos dice, que son las obras que Dios destinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que no estemos apagados. Fíjese que un predicador, no sé si ustedes estarán de acuerdo con él, puede ser que sí, puede ser que no, pero dijo que esta pandemia mostró que la iglesia estábamos apagados, porque llegó una pandemia y todos adentro. Puede ser que dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Me dolió. Dije, no, pero hay que obedecer a las autoridades, no, pero puede que tenga razón, ¿eh? Porque llegan momentos en ese instante que muchas legislaciones ya van a estar creando leyes en contra de la familia, en contra de la iglesia, en contra de la creencia, en contra de las mamás que quieren tener hijos, en contra de eso. Y si la iglesia se vuelve otra vez a cerrar, la voz profética se va a quedar callada. Y no debe de ser de esa manera. Conclusión, debemos de estar atentos a las advertencias que hace el Señor Jesucristo con el fin de vivir vidas agradables a Él, no dejarnos engañar y más bien darle prioridad a nuestra santificación, porque los tiempos cada vez están más cerca. O sea, hay que enfrentar estos tiempos, pero preparándonos, buscando la santidad en el Señor, que todo sea para su gloria. En el estudio de varones hubo un debate muy padre, muy intenso, muy bonito acerca de lo que es la gloria de Dios. ¿A poco no decimos que nuestra vida sea para la gloria de Dios? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Rafa contestó, varios contestaron, ¿qué es la gloria de Dios? Porque ¿a poco no es un concepto medio abstracto? Pero llegamos a una conclusión bien bonita. Ahí les va. Espero que sea entendible. Que cualquier actitud tuya o mía reflejen algo en parte o mucho de lo que Dios es. Ese es darle gloria. Que seas tú un espejo que refleje la gloria de Dios. Hablamos de buenas obras. Si tú le das de comer al hambriento,
¿Qué estás reflejando de Dios? ¿Me explico? Así es. Si tú estás ayudando al hermano, ¿qué estás reflejando? Estás dándole gloria a Dios. De esa manera, estás reflejando sus atributos. A eso Dios nos está llamando, a reflejar sus atributos. Aplicación, mis hermanos. Número 1, a partir de hoy, ¿qué actividades, pasatiempos, personas o pensamientos están impidiendo estar atento a la voz de Dios? ¿Qué te está haciendo ruido? ¿Qué te está impidiendo? ¿Qué no te deja ver bien la voz de Dios, hermano? 2, haz una lista y verifica en qué proceso estás de santificación. ¿Voy empezando, caminando o estoy atorado? Ya no sé qué hacer, ya no sé ni para dónde ir. 3, espera su segunda venida con anhelo, pero prepárate para ello. Barre la casa, barre tu corazón, para que cuando Él venga estemos listos y preparados. No para alcanzar salvación, no, para que nos encuentre trabajando para su gloria, honra y honor.